¿Usted va a hablar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos del Consejo de Pueblos Originarios. En esta décima emisión y última en esta jornada virtual, en la quinta semana de los pueblos originarios, nos da mucho gusto que estemos concluyendo esta actividad, habiendo hecho diferentes relaciones entre las charlas, comentarios, pero sobre todo estamos muy contentos porque tuvimos el acompañamiento de diversas personas, compañeras, hermanas y hermanos de los pueblos originarios desde diferentes latitudes. Y eso nos da mucho gusto porque fortalece justamente este caminar y este avanzar hasta decir que pues por un lado la satisfacción a pesar del cansancio. Sin embargo, también nos sentimos contentos porque mañana justamente va a ser la fiesta. Estamos en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Originarios y el día de mañana tendremos justamente toda la actividad. Vamos a tener un poco de convivencia, un poco de música, un poco de todo. Va a haber una ceremonia, por supuesto. Y entonces esto pues es un trabajo de todas y todos. Agradezco mucho a las compañeras y a los compañeros que han hecho posible esto. El Consejo de Pueblos Originarios no es más que un instrumento de lucha de todas y todos que lo hacen posible. Y en esta ocasión yo me siento muy contento y muy feliz porque tenemos a nuestra compañera Candy, que a lo largo de toda esta semana nos ha acompañado en todo este proceso virtual y a pesar de las distancias, pues siempre hemos encontrado la forma de cómo podemos ir acompañándonos y esta vez no es la excepción, por el cual nosotros le pedimos de manera muy atenta, pues que nos acompañara, ya que ella es hablante de náhuatl y seguramente por ahí vieron algún video donde está haciendo la invitación y también muy conocedora y en este tema, sobre todo en el tema lingüístico. Ella ha tenido diferentes colaboraciones, sobre todo en diferentes espacios, no solamente en el país mexicano, sino que también ha estado de este lado y también ha tenido una larga trayectoria. Y por cierto, pues mencionar también que esto, el hecho de tener toda la noción sobre el sistema educativo de manera general, pues ha estado trabajando y desarrollando estos proyectos para que de alguna manera su lengua náhuatl sea incluida y para nosotros nos va a servir, por supuesto, también ocupar algunas metodologías que más adelante seguramente el Consejo de Pueblos Originarios tendrá a bien desarrollarlas. Así es que muchas gracias a todas y a todos y a todos los que nos ven desde este Facebook Live. Y pues compañera Candy, le cedemos la palabra, por favor, si te puedes presentar y te agradecemos enormemente la participación en esta quinta semana de los pueblos originarios que se celebra aquí en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que hemos realizado a lo largo de esta semana. He sido testiga de todos los trabajos que han expuesto mis compañeros y realmente mis respetos, mi admiración. Y me siento muy contenta y muy honrada de que se me proporcione también este espacio para compartir esto que hemos también realizado de manera eh, tal vez particular, pero que precisamente estos espacios son para socializar esas ideas, esos proyectos y que podamos sumarnos todos en cada uno de las presentaciones que realizan y en cada uno de los proyectos que realiza cada uno de nuestros compañeros. Pues muchas gracias. Eh, Quisiera empezar hablando un poquito sobre mí para que me conozcan un poquito. Yo soy hablante nativa. Voy a compartir aquí mi pantalla. Soy hablante nativa de la lengua náhuatl. Voy a saludarlos un poquito también para nuestro público, nuestro auditorio que habla náhuatl. Ninmech tlaxpaloa nama y kamiak pakilistli, enesnelia ni patita ni nechicolistli tlen kichiwa ni Consejo de Pueblos Originarios tlen itztoque tohuampoyoas nepa ne Nueva York, nesnelia miak kichiwa ininteki, kinekis ki kimauistilice ni
Tlamatilistli, Tlaxlamiquilistli, Tlen Tototatahua, Huasca, Niyolpaqui, Pampanogia, Nica, Nicontlali, Setlastoli. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirme también compartir. Bueno, vamos a iniciar entonces. Mi tema lo titulé así, un poquito extenso, un poquito amplio. En general, vamos a hablar de algunas generalidades de la enseñanza de las lenguas indígenas en México por el Internacional de los Pueblos Originarios y que en náhuatl lo decimos Masehualchinantini y Nintlaltipactonal. Bueno, como les comentaba, yo soy nativa, hablante nativa de la lengua indígena náhuatl. Soy nacida en la comunidad de Chalingo, Huautla, Hidalgo. Nací en esta comunidad, crecí en varias comunidades por el trabajo de mis papás, nos trasladábamos a varias comunidades, sé lo que es vivir en una comunidad, realizar las labores de las mujeres nahuas, de las mujeres indígenas. Lo viví en carne propia, es una experiencia que realmente a mí me emociona el haber tenido esta oportunidad de nacer en una comunidad indígena, porque hoy he tenido esta oportunidad de llevar mi cultura, de llevar mi lengua materna a otros espacios, como ya lo comentaba el compañero Próspero. Cursé mis estudios en esas comunidades, después tuve la oportunidad de estudiar una licenciatura. Me ha encantado siempre esto de la lingüística, de los idiomas, y decidí estudiar algo relacionado, ¿no? Entonces, lo único que tenía a mi alcance, pues es la licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa. Para mí era como totalmente desconocido, pero el hecho de saber otro idioma era emocionante para mí. Eh, Crecí con los dos idiomas, el idioma náhuatl, el español también, y me di cuenta de varias situaciones que ahora las analizo, ¿no? De cómo se transita, cómo un estudiante vive esa experiencia, ¿no? Esa experiencia bilingüe o esa experiencia monolingüe en las comunidades, o que al menos se trata de revitalizar, pero en ciertos casos la misma comunidad tiene esa resistencia, tiene esa negativa de no aceptar lo que somos, ¿no? Entonces, creo que desde ahí parte esta iniciativa y este gusto por los idiomas. Actualmente, eh, con varias dificultades y con varios sueños y varios proyectos, y también queriéndole dar respuesta a esas situaciones y a esas problemáticas que he podido yo ver en los espacios educativos, en las universidades, quise fundar una escuela, la cual llamé International Language Institute. Tengo yo 20 años como docente, 20 años de experiencia en aula. También he coordinado programas, he coordinado los programas de inglés en algunas universidades. También he tenido la oportunidad de obtener becas por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Ahí en Los Ángeles, estuve también en Washington y en algunas otras ciudades como becaria. Es algo que realmente agradezco y reconozco el apoyo que brinda también los Estados Unidos. Em, y bueno, actualmente estoy cursando un doctorado y en donde estoy haciendo una investigación sobre la preservación y la revitalización del náhuatl mediante el inglés y los recursos audiovisuales. Entonces, toda esta metodología que yo adquirí como profesional en la enseñanza de una lengua extranjera, lo estoy adaptando para poder revitalizar mi lengua materna, ya que, como sabemos, hay pocos estudios y pocas metodologías y poco material para la enseñanza de la lengua indígena. Bueno, partimos también
del reconocimiento de estas 68 lenguas indígenas que hay en México, nos damos cuenta que hay muchísimos hablantes todavía en este caso en la lengua náhuatl, un poco menor proporción para la lengua maya y así. Entonces, creo que sí, a pesar de que somos muchísimos hablantes, la lengua cada vez está como más en desuso. Está en uso para los que realmente nos preocupa o queremos revitalizar, queremos que permanezca, que prevalezca nuestra lengua. Sin embargo, si no somos conscientes, en el exterior simplemente se dice que no tiene una funcionalidad, no es una lengua que se requiere. Esa es la mentalidad que se escucha o esa es la idea que se escucha afuera y lo que nosotros queremos es que esta lengua se posicione también como una lengua, tal vez una lengua franca, una lengua como una más en México, como el español, que todas nuestras lenguas originarias se reconozcan como tal, porque muchas veces todavía se le conoce como un dialecto, ¿no? Hablas un dialecto y entonces eso hace que hasta el tono, ¿no? Hasta el gesto, eso es un dialecto lo que hablas, ¿no? Y nos ven como objetos y nos ven como inferiores. Entonces, esa es la finalidad también de estos estudios que he emprendido para poder colaborar con un poco para que la mentalidad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, poco a poco vaya cambiando y que se normalice el uso de nuestra lengua materna en todos los espacios, en los espacios comunicativos, ¿no? En las redes sociales, en los medios digitales, en las escuelas. Que no sea un motivo de vergüenza el decir yo hablo mi lengua y puedo comunicarme en mi lengua materna con los que también hablan, ¿no? Obviamente no podemos andar por el mundo hablando nuestra lengua con alguien que no habla ese idioma, ¿no? Pero sí podemos hacer esta lengua funcional entre los que sí hablamos y queremos que vaya aumentando este número de hablantes para que nuestra lengua y todo nuestro conocimiento, el conocimiento de nuestros ancestros, siga prevaleciendo. Entonces, todo esto tiene un contexto histórico. Vamos a empezar un poquito hablando de cómo es que llega la lengua castellana a nuestro país. Puse aquí un título, Etapas históricas de la enseñanza de las lenguas indígenas en México. Y en la época prehispánica vivíamos y tomábamos nuestra lengua o nuestros ancestros tomaban su lengua materna como un vehículo comunicativo, un medio de comunicación, plenos de enseñanza, ciencia, arte, religión, se usaba para transmitir esos conocimientos. Y las civilizaciones como la mexica, la maya, la zapoteca y la mixteca desarrollaron sus propios sistemas educativos sin necesidad de echar mano de otra lengua, de una lengua extranjera. Se establecieron el Calmecac, el del Polchcali, en sus propias lenguas. Había un sistema ya avanzado de educación. El náhuatl, el maya y otras lenguas ejercían estas funciones de lengua franca regional, lo cual significa que era funcional, que nadie se preguntaba, es que tú hablas un dialecto, es que tú, o no te entiendo, o tú eres menos. Era tan normal como ahora tal vez los que son monolingües en español. Los monolingües en español consideran que en México es la lengua oficial, ¿no? Y muchas veces tal vez no nos visibilizan. Y si nosotros nos quedamos callados, mucho menos estaremos tomados, no seremos tomados en cuenta ni como pueblo originario ni como nuestra lengua. Entonces, por eso es necesario que nuestra lengua siempre esté en uso y con funcionalidad. Después de ello, pasamos a la etapa de la imposición y posterior evangelización para hacer del español la lengua oficial en la Nueva España. Entonces, cuando llegan los españoles,
imponen su lengua, el castellano, el español, y esto ocurre durante ese periodo de la conquista y de la colonización, que muchas veces es es un tema muy controversial, muy polémico el hecho de decir la conquista, porque la conquista es algo pacífico, ¿no? Es algo que se hace con amor, con emoción, pero sabemos también que no fue del todo benévolo este encuentro, sino que no fue un encuentro amistoso, sino que fue un choque, una imposición. Entonces, esta etapa también se conoce como el Virreinato de la Nueva España y iniciado tras la caída de México, Tenochtitlán, en el año de 1521. Y primero fue por la fuerza con la conquista y luego mediante la evangelización. Entonces, en la conquista, Hernán Cortés y sus tropas llegaron a este territorio mexicano en 1519 y aunque estos primeros encuentros o los primeros contactos se dificultaba, ¿no? En esa parte comunicativa, pero sí surge, como el caso de la Malinche, que se requiere de una interpretación bilingüe. Entonces, rápidamente el castellano se impuso como lengua de dominio político y militar. Una vez que hay intérprete, pues ya no hay como mucha necesidad de indagar cuál es la manera de llegar o de persuadir, de convencer a los pueblos originarios. Después pasamos a la etapa de la evangelización y la educación en 1521 y 1821, y entonces sabemos que llegan los frailes, los dominicos, los jesuitas, y ellos tratan de aprender nuestras lenguas originarias. En este caso, hablamos como el náhuatl, el zapoteco, mixteco, purépecha, pero usaron también el castellano como lengua de civilización y conversión religiosa. Tratan de aprender, pero también lleva una intención, ¿no? De homogeneizar, de que la lengua castellana sea la principal y que ellos a través de esta evangelización pues puedan también convencer o puedan lograr más esta conquista. Al principio se enseñaban ambas lenguas, pero la meta, como ya lo dijimos, la meta era castellanizar a la población indígena. Entonces, se consideró que el castellano lo consideraban las autoridades virreinales como la lengua del poder, la lengua de la ley, la que impone, la que decide, ¿no? Y la cultura superior. Desde entonces impusieron que nuestras lenguas no tienen esa validez, ¿no? Perdió ante ellos y convencieron, ¿no? A los pueblos originarios que nuestras lenguas no tienen el mismo valor que el valor que tiene la lengua castellana. Aquí tengo un autor que es Hamel, esto lo escribió en el 2008. Entonces, en este contexto, los frailes aprendieron estas lenguas para evangelizar. Sin embargo, también se elaboraron gramáticas, también hubo diccionarios, también hubo catecismos que eran muy útiles para la evangelización y no solo en náhuatl, sino en otras lenguas indígenas. Como resumen, se utilizó entonces el castellano como lengua de civilización y conversión religiosa y se enseñaba en paralelo con las lenguas indígenas. Pero bueno, sabemos que su meta, su principal objetivo era castellanizar completamente a la población indígena. Pues bueno, imagínense desde esos siglos, desde esos años, se inició esta castellanización, ¿no? Y nosotros seguimos con nuestra lengua. Entonces, si nosotros ahora de manera consciente tratamos de usar nuestra lengua, tratamos de que se hagan visibles nuestros pueblos originarios, creo que sí podemos avanzar, sí podemos por lo menos permanecer vivos, permanecer tal vez ocupando nuestros territorios, ocupando nuestra lengua y tratar de que
esta evangelización o esta castellanización no se dé como algo que reemplazó. Sí, nos sirve mucho el castellano, el español, pero nosotros sabemos que no se puede reemplazar nuestra lengua materna. No, porque creo firmemente que los que estamos aquí, los que defendemos nuestra cultura y nuestra lengua materna, no es simplemente por mostrar una resistencia como una lucha, sino que creo que van nuestras raíces, van nuestros sentimientos, va nuestro amor a nuestra lengua y a nuestra cultura por herencia de nuestros ancestros. Por ellos tenemos que seguir trabajando en la revitalización y tratar de que sigamos manteniéndonos vivos, todos trabajando juntos, cada quien desde sus actividades, pero que se normalice el uso y la exposición de nuestra cultura y lengua. También hablamos aquí de una cédula real de 1696 y esto ocurre durante la época de la Nueva España. El rey Carlos II ordenó la prohibición del uso de las lenguas indígenas en todos los dominios españoles y se establecía en este documento que la única lengua tenía que ser la lengua española. Eso se usa para efectos de educación, de administración formal también, y también es el inicio de una política sistemática de castellanización. Todo entonces lo que empezó a formalizarse, empezó a establecerse, todo era en función al idioma español. Nuestras lenguas fueron ignoradas totalmente. Después, en el siglo XIX, se consolida el Estado-Nación. El nuevo Estado promueve el español como símbolo de unidad nacional. Entonces se empiezan a persuadir que tenemos que estar unidos, pero que tiene que ser a través del castellano. Las lenguas indígenas entonces se consideraron como algo que no permitía que el país se modernice o que nosotros seamos considerados como personas, como civiles, seres pensantes, porque entonces si no hablamos el español, entonces somos salvajes, entonces somos de una tribu desconocida y no permite eso que el país avance, ¿no? Entonces el sistema educativo formal ignoró y excluyó totalmente nuestras lenguas originarias. Y esa es la idea que todavía no vemos en esta actualidad. Después pasamos a la Revolución Mexicana y la política indigenista en 1910 a 1970. Y entonces surge la SEP que implementa programas de educación indígena, pero con un enfoque asimilacionista, lo que significa que se tiene que enseñar español para integrar a nosotros, los que nos llamaron siempre indios, ¿no? Entonces dijeron, vamos a integrar a esos indios para que no se quejen, para que no digan que los estamos excluyendo, pero los vamos a castellanizar, vamos a enseñarles español para que también se unan a la modernidad, al progreso de un país, de una nación. Los maestros monolingües en español, entonces no había maestros, no se tenía la oportunidad de que los maestros o de que haya maestros indígenas, sino los maestros eran hablantes del español y fueron enviados a las comunidades indígenas. Entonces, qué concordancia hay entre ese sistema educativo? O sea, nuestra cultura seguía siendo ignorada. A nuestra cultura le impusieron la lengua castellana a través de esos maestros monolingües que solo hablaban español. Y entonces el náhuatl fue la única lengua también que recibió algún nivel de estudio estructurado y las demás fueron ignoradas. Aquí hay una frase del López: la educación indígena fue un brazo del proyecto de homogeneización cultural postrevolucionario. Entonces, seguían pues
imponiendo, seguían minimizando nuestra lengua, nuestra cultura en esos contextos educativos. Aparentemente decían los incluimos, pero no están nuestras necesidades y nuestras características en en esos programas que es para una nación, aparentemente. Después, en 1970, al año 2000, aparece la educación bilingüe. A partir de los años 70, se reconocen ya los derechos lingüísticos y esto en documentos internacionales. También surge el Programa Nacional de Educación Bilingüe, Bicultural. En 1978 nace también el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y así también la Dirección General de Educación Indígena, y se reconoce que la lengua materna debe ser el medio inicial de enseñanza, así como en las ciudades no se enseña en inglés o en francés o en otros idiomas extranjeros, se enseña en español. Bueno, entonces en las comunidades de manera escrita, ¿no? Decía que debe ser la lengua materna la que se tiene que usar para que los niños empiecen a aprender, que la lengua materna tiene que ser el medio inicial de enseñanza. Hablamos de educación inicial, hablamos de educación preescolar, de educación primaria, pero tiene que figurar. Y esto, pues, en discurso surgía. Pasamos a la interculturalidad y la revitalización, y eso surge ya en el 2001 a la actualidad. Escuchamos de reformas constitucionales, también de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en el 2003, en donde establecen el derecho a recibir educación en nuestra lengua. Se fundan, también es algo positivo, es algo que está ahorita pues encaminándonos, las universidades interculturales, en donde se trata de integrar el contexto, las necesidades, las características de los pueblos originarios, de los indígenas. En estos contextos ya de nivel superior, estamos hablando en universidades y programas de formación docente bilingüe, porque hablábamos de que los maestros eran maestros monolingües en español, pero no había maestros bilingües. Entonces, es de reconocer que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca tiene estos programas, también la UNAM, también la UPN, la Universidad Veracruzana, y entonces empiezan esos programas. Y recuerdo muy bien, me tocó también trabajar en la UPN en algunos años. Recuerdo que se impartía la licenciatura y se sigue impartiendo la licenciatura en educación para el medio indígena, en donde era todo una experiencia en libros, en todo contextualizado al medio indígena. Reconozco esos programas, sin embargo, creo que hay que ampliar ese número de universidades que ofrecen esta formación docente. No todos tienen acceso a estas universidades de renombre. Sin embargo, más adelante hablaremos de otros espacios en donde también están aperturando estos programas. Entonces, cuando nosotros ya estamos en esta realidad de, bueno, ya nos impusieron esta idea de que nuestra lengua no tiene el mismo valor, no es una lengua estandarizada, lo cual debe provocarnos como vergüenza o somos discriminados si reconocemos nuestro origen y nuestra lengua. Entonces surgen también, ¿no? Estas necesidades de que a los docentes se les tiene que enseñar a la metodología y para contextos indígenas, la metodología en enseñanza de las lenguas originarias. ¿Por qué los docentes del náhuatl históricamente no han podido enseñar bien esa lengua en las escuelas? Hemos visto ya que hay una falta de formación pedagógica específica. Muchos hablantes del náhuatl que optan por ser maestros, por ser docentes, pues simplemente son formados en español. Reconozco también que las universidades que ofrecen estas
esta formación pedagógica para el medio indígena, muchas veces no se dan estas cátedras en la lengua náhuatl. He escuchado de unas que sí son, como tal vez la Universidad Veracruzana, hasta donde sé, tiene una maestría también en enseñanza de la lengua náhuatl. Es exclusiva para la lengua náhuatl, una maestría en lengua náhuatl. Entonces, los docentes indígenas que tienen esta iniciativa de ser maestros, de enseñar en esos espacios también indígenas, en las comunidades, no son instruidos en su lengua materna. Entonces, de dónde extraer una metodología que sea funcional, en este caso de las lenguas? Si no ha habido esta capacitación, no ha habido esta formación pedagógica exclusiva para enseñar una lengua materna. Lo que sí reconozco yo, porque lo veía también en mi mamá, en sus clases, ella fue una maestra en las comunidades. Y en algunas ocasiones yo la acompañaba ya cuando estudiaba yo la universidad, porque de niña, pues yo la acompañaba a todos lados. Incluso creo que yo estuve desde niña ahí con ella en el aula. Y yo veía cómo trataba ella de adaptar su metodología según el contexto. Si se trataba de enseñarles sumas y restas, ella llevaba o pedía que lleven hojas, hojitas de árboles o piedras para poder enseñar. Pero eso es según el alcance que ella tenía, ¿no? En su formación general, más no recibió ella una formación específica en cómo enseñar una lengua. Entonces, los indígenas se puede decir que han sido educados también de manera general, no como docentes de una segunda lengua o de una lengua indígena, no son especialistas. Y los docentes indígenas eh, tratan, ¿no? de adaptar, tratamos de adaptar la metodología que hemos adquirido en nuestra formación para poder ser funcionales en la enseñanza de la lengua originaria. Entonces, el náhuatl se considera como un idioma del pasado. Ya hemos dicho que solo se habla tal vez en nuestro hogar. Tal vez decimos, es que solo lo hablo con mi abuelito o con mi abuelita o con mis papás, pero allá afuera hablo español porque eso es lo aceptable. Entonces, eso hace, si nosotros seguimos aceptando que nuestra lengua es un idioma del pasado, de nuestros ancestros, y que no debe permanecer más, eso afecta en la percepción como una lengua digna de ser enseñada en la escuela, porque no es una lengua que únicamente se usa en el hogar, ¿no? Fue una lengua que tuvo un apogeo y que nosotros somos los herederos de esa cultura y de esa lengua. Esta carga simbólica entonces genera resistencia y apatía entre esos jóvenes, esos estudiantes, niños y también para padres y autoridades escolares, porque me ha tocado ver cómo, en este caso que les contaba la cuestión del trabajo de mi mamá, cómo cuando ella intentaba enseñarles la lengua materna y que escriban, los padres venían y le decían, pero ¿por qué estás enseñando la lengua materna? Queremos que les enseñes a hablar español, porque el español es funcional y nuestra lengua no vale, nuestra lengua de nada le va a servir cuando vaya a la secundaria, si queremos que vaya a la universidad. Entonces, los padres también tienen esta responsabilidad de ser conscientes de que nuestra lengua es tan válida como el español, como el inglés y como otras lenguas. Y asimismo también las autoridades. Muchas veces también he cuestionado esta parte de que hacen falta autoridades educativas indígenas que realmente tengan esa intención genuina de revitalizar, de darle el valor, ¿no? De ver que el náhuatl tiene o las lenguas en general, las lenguas
originarias tienen que tener un lugar, tienen que ser tratadas con dignidad y con respeto en todos los espacios, fundamentalmente en los espacios escolares, que es donde los seres humanos se están formando, ¿no? Desde niños. Los niños reciben una ideología, reciben una idiosincrasia, y si va firme en cuanto a sus raíces, así serán como ciudadanos. Entonces, es por ello que el fracaso histórico en la enseñanza escolar del náhuatl se debe principalmente a la falta de formación docente especializada y el desprestigio lingüístico también, la carencia de metodologías modernas y materiales didácticos adecuados, porque ya habíamos mencionado en algunas sesiones anteriores que nos está rebasando tal vez, ¿no? Esta tecnología que así como nosotros, tal vez los adultos que muchas veces no sabemos manejar toda la tecnología que se está implementando, así también nuestra lengua, si nadie hace alguna acción para plasmarla en la tecnología, pues se va quedando. Entonces tenemos que apresurarnos para que no nos gane y que la lengua pues se siga visibilizando, así como nuestra cultura, y que formemos niños, jóvenes, ciudadanos orgullosos de nuestros pueblos originarios. También está la falta de estandarización lingüística. El náhuatl, como ya lo decíamos, presenta una diversidad dialectal y no existen normas aceptadas por un grupo considerable, un grupo importante de hablantes que digan, ah, es que se va a escribir de esta manera y la gramática aceptada es esta y el vocabulario, ¿no? Tiene sus ventajas y desventajas, pero yo opinaría, desde mi experiencia, que es poca, que podríamos respetar esta diversidad dialectal, pero que sí, de cierta manera, en esos grupos, en una subvariante dialectal, en este caso del náhuatl, pues tenga también su propio vocabulario, su propia escritura, ¿no? Y que respete también, aunque es la misma lengua, pero sí hay variantes dialectales. Estoy hablando tan solo en Hidalgo, los de Huautla, por ejemplo, los de Chalingo, hablamos de una manera diferente. A cómo habla una comunidad cercana y está como a 5 minutos, pero hablamos un poco diferente tanto en tono, en entonación, en vocabulario. Entonces, imagínense cómo está nuestro náhuatl, el náhuatl de Hidalgo, el náhuatl de Veracruz, el náhuatl de Puebla, el náhuatl de Guerrero, el náhuatl de otros países hacia abajo, en Guatemala. Entonces, creo que valdría la pena rescatar que cada subvariante dialectal tenga algo también sistematizado. También hablamos de la ausencia de metodologías eficaces. Los métodos que se han empleado, los maestros que decíamos que no tienen esta formación, la metodología es improvisada, es lo que les da su formación. También son tradicionales y dependen mucho del español. Porque a pesar de que en el discurso se dice que la enseñanza debe ser en lengua materna, y ya desde el 2003, pero en la realidad lo que existe en las comunidades es que el español sigue siendo el medio de instrucción, sigue siendo el medio de enseñanza. Y entonces eso impide que el alumno desarrolle esa competencia comunicativa real en náhuatl. En mi infancia, yo recuerdo que la lengua materna era tan funcional, la usábamos entre los compañeros, a veces con el maestro, en la casa, era para todo nuestro pequeño contexto, porque pues, no salíamos también. Pero en la actualidad, ya muchos niños de las comunidades ya no hablan el náhuatl. Entonces, eso hace, porque el español se está usando como medio de instrucción, eso hace que el niño ya no desarrolle esa competencia comunicativa
real en náhuatl. Si bien el maestro trata de enseñar algunas frases, se queda como en eso, ¿no? En un intento, en frases, porque ya la familia ya no le permite que se comunique en español, perdón, en su lengua materna. Ya en el seno familiar también empiezan como a modernizarse y entre comillas y decir, bueno, vamos a hablar ahora en español porque eso es lo que van a usar, ¿no? Entonces, hay otro factor estructural también que ha limitado seriamente esta eficacia en la enseñanza del náhuatl en estos contextos. Muchas veces se escuchan a los docentes y eso es muy respetable. Yo recuerdo que mis papás, ellos estaban en las comunidades, por eso vivíamos en las comunidades, por muchos años vivimos ahí y se dedicaban de lleno en las mañanas a hacer actividades y luego vienen las horas de clase y luego en las tardes a actividades como agricultura, como deportes y estaban todo el día ocupados y centrados en la educación de los niños. En la actualidad, difícilmente un docente se llega a establecer para vivir en alguna comunidad, entonces tienen como que este doble contexto, ¿no? Van un rato a la comunidad y después regresan tal vez a una zona tal vez más urbana y es donde tienen a su familia y con esto de la cuestión también de la economía, muchos docentes también emprenden alguna otra actividad en las tardes y eso es como un ingreso más para su familia. Y eso también es aceptable porque cada quien busca también el bienestar de su familia en lo económico, en todo, pero creo que sí, los años también han cambiado. El transporte, el que haya transporte facilita ese traslado de los docentes hacia las comunidades. En años anteriores, pues no había ni siquiera carreteras, no había ni siquiera caminos, entonces era difícil. Si no se tiene un caballo, si no se tiene un medio de transporte, pues difícilmente uno puede trasladarse en una hora, ¿no? Para caminar por lo menos 3, 4, 5 horas. Entonces eso no era como muy conveniente el hecho de que el maestro tenga su casa en otro lugar y su centro de trabajo sea a una distancia considerable. Entonces creo que esto también puede ser un factor del por qué no se ha logrado una enseñanza de las lenguas indígenas. La deficiente formación pedagógica del docente en lengua indígena, también hablamos de bueno, de que no ha habido esta instrucción y se forman docentes generales. Aprenden también, los docentes indígenas aprenden a enseñar su lengua de manera empírica, quizá desde, ya decíamos, desde la metodología que usan en español y no hay esta formación. También un factor importante es la escaso número de materiales didácticos y recursos de formación. Cuando su servidora egresa de esta licenciatura en enseñanza de la lengua inglesa, yo encuentro muchos recursos audiovisuales en Internet. Todo cuanto uno busque está, pero cuando me enfrento a una clase de lengua materna, me doy cuenta que no hay materiales educativos en lengua náhuatl en este caso. Entonces creo que es un factor. A los docentes nos ha faltado ser creadores de contenidos formales, de contenidos realmente que vayan apegados a la enseñanza, a la educación, a una educación formal en las escuelas. Yo reconozco y aplaudo todo ese material que comparten, que crean, son materiales muy creativos,
La intención es mantener viva nuestras lenguas originarias. Sin embargo, creo que a nosotros los docentes, creo que sí nos ha faltado mucho figurar en esos espacios para que sea algo que se pueda aplicar en los contextos o en los espacios escolares. También algunas acciones que nosotros tenemos que hacer para combatir esta deficiente formación pedagógica del docente de la lengua indígena. Lo que tenemos que hacer es seguir denunciando públicamente esta marginalización de las lenguas originarias en el sistema educativo principalmente, porque de ahí surge pues la formación, ¿no? Del ciudadano, de los niños, de los jóvenes, y remarcar, seguir enfatizando que existe esta necesidad de una reforma, pero no en discurso, de una reforma que no solo sirva como para que pensamos nosotros los indígenas que estamos siendo tomados en cuenta, sino que tiene que ser una reforma profunda, bien sistematizada en la formación de docentes, que sea realmente enfocado al contexto comunitario, al contexto de los pueblos, de las comunidades indígenas. También es necesario la normalización y la documentación de lenguas indígenas, resaltando también los vacíos en la formación de sus enseñantes. Muchas veces no documentamos toda esa sabiduría de las lenguas indígenas, esas prácticas ancestrales, y muchas prácticas se han perdido por falta de del registro, ¿no? En videos, en escritos, en libros. Entonces creo que tenemos una tarea bastante grande que hacer y desde, ya hemos dicho, desde nuestras trincheras, poder ir documentando, poder ir registrando todo esto, quizá desde la historia, las historias que nos contaban nuestros abuelitos o las experiencias que vivimos en las comunidades. Todo eso es sabiduría, es aprendizaje, porque a lo mejor nosotros, los indígenas, los de los pueblos originarios, lo vemos como algo normal, ¿no? Quizá no nos causa, no tenemos tal vez esa capacidad de asombro porque crecimos, en mi caso, yo crecí en una comunidad hablando la lengua náhuatl. Y podría pensar, pues es que yo ya lo he vivido y pues no me causa pues ninguna tal vez maravilla, ¿no? Pero para otras culturas realmente tiene un valor colosal el hecho de que se documenten estas historias y estas experiencias y este tlalnamiquilistli, este conocimiento de nuestros abuelos y ver cómo ellos se organizan, cómo siembran, en qué periodos es la siembra, cómo ellos hacen los rituales para pedir la lluvia y tantas experiencias y tantos conocimientos que tenemos que documentar. También es necesario proponer modelos de formación docente basados en la comunidad y la colaboración intergeneracional. Estamos hablando de que tenemos que reunir también a nuestros abuelitos, a rescatar todos sus conocimientos. Tenemos que involucrar también a los padres, concientizarlos de que nuestra lengua es tan valiosa como otras lenguas. Entonces, pues bueno, hemos visto que en México existe esta deficiencia y afecta directamente a esta llamada revitalización y preservación de estas lenguas. Creo que la educación juega un papel crucial para esta revitalización que en todos lados escuchamos, pero sí, los docentes somos tenemos esta gran responsabilidad, ¿no? De seguir formándonos, de estar conscientes de qué es el trabajo que tenemos nosotros que realizar para poder contribuir y colaborar en la preservación de nuestra cultura. Bueno, aquí agregué algunas universidades que
Ofrecen algunas maestrías y licenciaturas en lengua y cultura. Está aquí la Universidad Veracruzana, están aquí otros institutos, algunas universidades interculturales también. Están aquí las convocatorias. Surge la Universidad de las Lenguas Indígenas, la ULIM. También existe por parte de CIESAS, la maestría en lingüística indoamericana. En Hidalgo tenemos también una universidad intercultural del estado de Hidalgo que también ofrece la licenciatura en lengua y cultura. Y pues bueno, eh, están ahí los programas. Ahora quisiera hablar un poquito de cómo en mi caso, porque reconozco que mi formación ha sido como maestra de una lengua extranjera y cómo he adaptado esta metodología que yo he adquirido para preservar y para enseñar mi lengua materna. Entonces, esta metodología de enseñanza del inglés, conocida como EFL, es enseñanza del inglés, de una lengua extranjera, no precisamente del inglés. En muchas regiones hemos visto que el náhuatl, como ya lo decíamos, se ha desplazado como lengua de transmisión intergeneracional porque ya no se usa, ya la comunicación se da en español. Entonces, en muchas comunidades, eh, cerca de aquí, de donde vivo, en Huejutla, hay comunidades que es una comunidad indígena y que el sistema educativo se reconoce que es indígena, pero los niños no hablan nada de náhuatl. Su comunicación en el seno familiar es español, entonces ellos no conocen la lengua náhuatl. Así como ese caso, también es como un desplazamiento, ¿no? De su lengua materna que debería ser por estar situada la comunidad en un contexto indígena, en un medio indígena. Entonces, para ellos ya verían el náhuatl como una lengua, una segunda lengua o una lengua tal vez extranjera porque no la consideran propia. Ellos crecieron, nacieron con la lengua castellana. Entonces, necesitamos también ver que cómo usar, cómo llegar a esa generación de niños, ¿no? Y enseñarles la lengua náhuatl precisamente como una lengua que no es suya, no es propia. Entonces, la metodología que en este caso se usa en el inglés tiene muchas ventajas. En este caso, mi experiencia también me ha permitido combinar varios métodos de enseñanza que van en función a lo comunicativo, a lo funcional, a lo conversacional y que el alumno sea competente en el uso, en la oralidad, en la lectura, en la escritura. Entonces, estas metodologías me han permitido también adaptarlas a estos contextos y cuando me enfrento a un grupo de niños o de estudiantes a quien hay que enseñarles el náhuatl, he hecho mano de esta metodología porque tienen ellos que reconocer, por ejemplo, el vocabulario, hay que presentarles el tema, el vocabulario, ahora vamos a practicarlo, ahora vamos a escribirlo, ahora vamos a conversarlo y vamos a escucharlo a través de audios. Y entonces es cuando me doy cuenta de que no hay muchos materiales, ¿no? Sin embargo, esta metodología a mí me ha servido y aquí estoy plasmando una imagen cuando tuve el privilegio y el honor de ser en un verano instructora de la lengua náhuatl en la Universidad de Utah pues que me di cuenta que no solo es aplicable esta metodología en México y en mis contextos de pueblos originarios, sino también en otros espacios, en un espacio en donde para ellos, porque todos los alumnos eran pues hablantes nativos del inglés, entonces para ellos sí era como una lengua extranjera, ¿no? Entonces, esta metodología la he aplicado tanto en México como en Estados Unidos
y realmente es funcional. Los alumnos, mis estudiantes en la Universidad de Utah, pues eran estudiantes de maestrías, de doctorados, y muchas veces tenemos tal vez esa idea de que a una edad adulta es difícil aprender una segunda lengua. Y realmente la metodología que empleamos, pues es una metodología que es eficiente, ¿no? Y que hubo comentarios de que les había gustado, se habían sentido a gusto y tuvieron un avance considerable en el dominio de la lengua náhuatl. Y ellos usan el náhuatl para sus investigaciones, porque la mayoría de ellos estudian filosofía o estudios em, latinoamericanos. Esta metodología también permite desarrollar materiales y planes más sistemáticos, y entonces considero también que los docentes de lenguas indígenas podríamos también ir usando esta metodología. Los docentes de inglés o de francés o de otros idiomas sí podrían adaptar esa formación que tienen en la enseñanza de lenguas, solo que tenemos que ir contextualizando según las necesidades de nuestros alumnos, de nuestros niños, si están en esos espacios de comunidades indígenas. También se aprovecha esta parte en este caso del inglés, para motivar a los alumnos hacia lo global, y nos damos cuenta que muchos niños y jóvenes sí están motivados a aprender inglés, porque el inglés es considerada como una lengua moderna, una lengua de negocios, una lengua que da un estatus social académico. Y quien habla inglés dice, ah, bueno, pues ya está del otro lado, ¿no? Ya se puede comunicar con el mundo. Y eso es algo que a nuestros niños indígenas, pues les llama la atención también. Entonces, yo he encontrado esa ventaja de que si les imparto inglés, pero también en lengua materna, ¿no? Vamos a aprender inglés, pero también vamos a usar el náhuatl. En algunos espacios donde los niños hablan náhuatl, la metodología que uso es hablarles en náhuatl para enseñarles inglés, ¿no? Que no exista el castellano o el español como lengua intermediaria, sino que de su lengua materna nos brincamos al inglés. Entonces, esto es algo que a mí realmente me ha apasionado, experimentar. Cómo funcionan estas metodologías que las puedo considerar como metodologías adaptativas a estos contextos de comunidades indígenas, y también en los Estados Unidos, donde para ellos el náhuatl es, como ya lo dije, una lengua, una segunda lengua, una lengua extranjera, y que realmente tiene esta funcionalidad. Em, entonces, pues bueno, lo que nos queda a nosotros, los docentes, es seguir creando videos, canciones, conversación, todo con la tecnología también, para que que la lengua náhuatl se pueda visibilizar en las plataformas, en la tecnología, y entonces al menos que estén en un estatus igual que las otras lenguas, que no sea en menor proporción, sino que cada vez sea un número mayor, un número importante de material, de videos, de canciones, de conferencias y todo lo que se pueda. Y de esa manera, cuando nosotros busquemos algo en YouTube o en algún sitio, pues tengamos mucho material, y eso creo que podría concientizar al niño que nuestra lengua materna es tan importante como las demás lenguas que son consideradas hasta ahora las lenguas dominantes. Y pues bueno, aquí agrego algunos beneficios que da esta metodología. Hay actividades conversacionales, hay enfoque por tareas, hacemos uso de canciones, también evaluamos por competencias, y necesitamos pues esta imagen moderna del náhuatl ante los jóvenes a través de la tecnología. Pues bueno, no sé si todavía tengo tiempo
compañero. Ya me extendí. Claro, claro que sí, adelante, dale, porque ahorita vamos a hacer alguna serie de comentarios y también de preguntas, por supuesto. Dale, adelante, hay suficiente tiempo, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Ok, muy Pues, bien. pues bueno, decíamos, hay escasez de materiales físicos y digitales y también es una barrera, ¿no? Para la enseñanza y la revitalización. Es necesario que creemos manuales, que creemos cuadernos, recursos impresos. Necesitamos como una producción editorial en esta lengua, que hasta ahora es muy, muy limitada. Los libros de texto rara vez he visto que se imprimen, ¿no? Nuestros libros en lengua náhuatl son muy escasos y pues claro, en su mayoría no responden a esas necesidades y a esos estándares pedagógicos actualizados, porque los libros que conservamos son libros como de lecturas, de cuentos, de historias y también con un náhuatl que ha sido tal vez, que fue usado en esos años y que ahora en la actualidad ya también el alfabeto ha tenido ciertas modificaciones, entonces tenemos que estar actualizando estos materiales y que esté pues a la altura, ¿no? De la modernidad y que respondan a esas necesidades pedagógicas. Creo que es fundamental crear un libro de texto. Es fundamental crear un libro de texto para aprender la lengua originaria, la lengua náhuatl. Em, También hay una débil presencia digital y también una baja fiabilidad en Internet. Ya lo decía hace un momento. A diferencia del inglés, buscamos algo, como maestros busco una canción, busco un texto, hay miles de fuentes, pero en náhuatl sí es escaso. No tiene una presencia sólida en plataformas digitales, entonces es muy difícil encontrar y esta es la tarea también tan grande que tenemos nosotros que realizar para que cada vez haya un número más importante de material audiovisual en las plataformas. Y bueno, esta escasez de la que hablamos, pues dificulta, ¿no? Esta formación docente especializada y pues bueno, ya decíamos que los docentes tienen que adaptar su formación, sus conocimientos a esta enseñanza en las comunidades. También limita el aprendizaje autónomo de estudiantes y no pueden reforzar su conocimiento fuera del aula, porque no hay muchas fuentes. Decíamos que hay algunas aplicaciones, sin embargo, son poco conocidas. Yo difícilmente he visto un alumno que tenga en su celular una aplicación en lengua náhuatl, ni los hablantes nativos, un joven o un niño de una comunidad ni los que viven en zonas urbanas tampoco, ¿no? Entonces, es como no es muy común el uso de estas aplicaciones y pues bueno, también es muy limitado. También impide la incorporación del náhuatl a estos entornos digitales y las demás lenguas globales pues avanzan rápidamente, ¿no? Cada vez hay más material, hay más aplicaciones, la inteligencia artificial, pero sí, nuestra lengua, nuestras lenguas originarias, sí creo que tenemos que apresurarnos, ¿no? Y bueno, entonces también esto obstaculiza la creación de comunidades virtuales de aprendizaje o colaboración entre hablantes. Creo que es muy indispensable, es de gran importancia estos esfuerzos que se hacen, ¿no? De este trabajo colaborativo, de ver tal vez la perspectiva de cada uno de nosotros. Y creo que podemos llegar a más personas o podemos tal vez sembrar a esa semillita y tal vez hay otro docente que dice yo también puedo enseñar mi lengua materna
¿no? Y puedo crear material o puedo contactar a otros docentes, ¿no? Para armar estas comunidades virtuales de aprendizaje o colaboración. Entonces, se considera como una barrera estructural y tecnológica y afecta tanto a la enseñanza formal como los esfuerzos también de revitalización lingüística. Si no se puede, no se logra enseñar en las aulas, pues también eso repercute en el efecto de la revitalización. Superar esta carencia requiere una política editorial nacional de apoyo a las lenguas originarias. Y esto, pues, se tiene que hacer una inversión en recursos digitales de calidad, alianzas con comunidades hablantes para producir contenidos cultural y lingüísticamente pertinentes. Muchas veces queremos hacer tal vez nuestro material, nuestros contenidos de manera individual o particular y nuestra experiencia es más limitada que cuando lo hacemos a partir de una comunidad de hablantes, ¿no? Y por supuesto tenemos que tomar en cuenta también la cosmovisión, ¿no? El permiso también, ¿no? De nuestros pueblos originarios, porque es una riqueza, es un tesoro y que creo que sí vale la pena saber cuidar, saber cómo presentarlo con el mayor respeto posible, porque no es algo como para exhibir, sí, como un juguete, ¿no? Que está en exhibición como algo que, no sé, una reliquia. No es así, sino que es algo demasiado valioso y que difícilmente eh, se puede encontrar, ¿no? En los medios, en las plataformas. Entonces sí, creo que es un trabajo que hay que cuidar de manera considerable. Y pues bueno, aquí tenemos una frase: la revitalización de una lengua en el siglo XXI está íntimamente ligada a su presencia significativa en el ámbito digital. Juega un papel muy importante la tecnología para efectos de la revitalización, que creo que todos estamos de acuerdo en que pues tenemos que realizar. Pues esta es mi aportación. Esto es lo que pues humildemente, mi formación me ha permitido también explorar estos espacios y poder experimentar. En su momento, pues sí, tuve intenciones ahora que surge la ULIM y me interesa también como pulir cosas en la enseñanza de lenguas originarias. Sin embargo, esperemos que haya también la oferta en línea. Sería sería mucho más fácil, ¿no? Para todos estaría como que tendría mayor alcance y pues en el lugar donde estemos, pues podríamos también como ir formándonos. Y pues bueno, aquí solo quería presentarles también algunas acciones que me han permitido también en los espacios en donde me he desempeñado como maestra, aunque mi formación es en lengua inglesa, pero siempre digo, hablo náhuatl, soy hablante nativa y eso es algo como que me ha permitido también tener la apertura en estos espacios, ¿no? En este caso pues he tenido esta iniciativa de realizar algunos eventos como Día de la Lengua y Cultura Náhuatl. Esto fue en la Universidad Politécnica, también en la Universidad Pedagógica también. Me ha llamado la atención el hecho de que los alumnos puedan escribir cuentos en lengua náhuatl y como incentivo, como motivación, pues realizamos un concurso. También he dado talleres de lengua y cultura náhuatl para estudiantes universitarios. También el Día Internacional de la Lengua Materna, que se celebra cada año y en cada año, pues invitar a ponentes
pues bueno, tratar como que de que si vemos como que a extranjeros hablando nuestra lengua, pues es algo que motiva a estos jóvenes, ¿no? Yo veía que algunos de la Universidad de Varsovia y de la Universidad de Harvard que tuvieron pues esta eh, nobleza de asistir a la universidad y hablar en la lengua náhuatl, pues eso hizo a que los estudiantes pues se reconocieran también como indígenas. Muchas veces en los espacios, los espacios universitarios, los jóvenes pues esconden esa identidad y hasta que no ven que un docente dice yo vengo de una comunidad y hablo náhuatl, se acercan, ¿no? Y se identifican con uno. Y pues bueno, tratando de ser respetuosos también de esos espacios. Y estuve también como instructora de la lengua náhuatl en la Universidad de Utah. También he dado algunas charlas virtuales, presenciales también para algunas universidades en los Estados Unidos. Y creo que cuando estamos en ese país es cuando fortalecemos nuestra identidad, sabemos de dónde venimos, ¿no? Y todo pues el valor que tiene nuestra lengua y cultura. Cuando estoy en esos espacios, pues me siento mayormente identificada con mis raíces. También he trabajado en algunas traducciones de programas académicos para bachilleratos interculturales. Desde el 2019 he tratado de hacer un trabajo con niños indígenas que quieren aprender inglés, pero que también vamos revitalizando la lengua náhuatl. Hemos invitado también a algunos escritores, cantautores, participar también en la concientización de las medidas anti-COVID en el 2020-21 para los pueblos indígenas. Esto gracias también a una fundación de la Universidad de Varsovia y otras instituciones internacionales y pues bueno, también de manera más particular, enfocarme también a los estudiantes universitarios indígenas, pues pude darme cuenta que hay programas que son propios de la Embajada de los Estados Unidos enfocados a estudiantes indígenas y pues ahí tratando de motivar a estos alumnitos y pues algunos de ellos tuvieron esa aceptación en esos programas de becas programa de liderazgo para jóvenes indígenas o mujeres indígenas universitarias o el Talent Land. Algunos se fueron a la UDLAP también y, y pues bueno, ellos ahora están también en espacios universitarios y creo que esa semilla que uno a veces sin pensarlo, ¿no? Va creando también esa identidad en ellos y pues creo que ellos también están haciendo este tipo de acciones y también en el mes de entre febrero y abril, pues aperturamos un club de conversación en lengua náhuatl. Fueron 8 sesiones, fue como que nuestra primera emisión y esperamos que poder aperturar otro taller en lengua náhuatl desde acceso libre y pues bueno. Ya como comentaba, estoy en el proceso de la escritura de mi tesis y todo va en función al uso de videos para la revitalización del náhuatl en niños indígenas aprendientes del inglés y lo estoy tratando como un enfoque interdisciplinario porque es la revitalización del náhuatl, es la metodología, es el uso de la tecnología y pues bueno, son varios puntos, estamos creando videos, todos basados en contextos culturales nahuas. Pues bueno, creo que sería todo. La vinculación, pues con oportunidades globales, que esto es lo que también tiene como finalidad este proyecto,
el inglés puede servir como puente para difundir el náhuatl en contextos internacionales, por esto, por la experiencia que ya les comentaba. Y pues sí, es experimentar entre varias metodologías y que realmente se vea, no se posicione nuestro náhuatl o nuestras lenguas indígenas como un puente, ¿no? Para difundir, ¿no? El inglés que sea como el puente para difundir el náhuatl. También, por aquí tenía, sí, que los alumnos también puedan crecer, puedan viajar, pero siempre teniendo firme una convicción de que nuestra cultura y nuestra lengua, donde quiera que estemos, pues tenemos nosotros que apreciarla y que aceptar con orgullo, ¿no? Quiénes somos. Y creo que eso nos da un mayor valor ante otras cuando estamos conviviendo con otras personas de otras culturas, porque realmente los extranjeros, ¿no? A veces he visto que son los que valoran más nuestras prácticas. Y pues bueno, en síntesis, pues necesitamos más investigaciones afines para preservar el náhuatl y cualquier lengua originaria. Y así como he tratado como de adaptar esta metodología en enseñanza del inglés a la enseñanza de mi lengua materna, pues así yo creo que otros docentes también pueden adaptar esa formación en una lengua extranjera, pero enfocarla a sus lenguas maternas, ¿no? Al maya, zapoteca, purépecha y así. Entonces creo que se puede ir dando este avance también y claro, sin olvidar que actualmente hay universidades que se están enfocando también a esta formación, a ofrecer programas en formación para lenguas, la enseñanza de lenguas originarias. Entonces, lo que nos queda también es seguir haciendo investigación, seguir creando proyectos y pues bueno. Tiene que ser también desde esta perspectiva interdisciplinaria, digital, pedagógica y también cultural. Y entonces el enfoque de estos videos bilingües no solo fortalece la lengua de los niños que participan, sino también es un modelo de innovación educativa aplicable a otras lenguas indígenas y creo que da para mucho para todas las lenguas. Tlaxcamati miak, tlaxcamati pampa intechon tlacaquilisque, Juan Nesneliani Yolpaki, Weyini Tequitlen Inquichihua, Juan Nimotlascamati Pampanoskia Nika Nicontlalic se Camanali, Juan Tlan Inquipia se Tlaxtlanilisli San Xinechilica, Juan Melawak ni Mechnanquilis. Muchas gracias por el espacio. Realmente aprecio y valoro estos espacios que ustedes aperturan para todos los que tenemos tal vez algún proyecto, tal vez inicial, tal vez ya con avances, pero creo que lo importante es que vayamos también involucrándonos. Vayamos involucrando a más hermanos, a más hablantes de lenguas indígenas y que pues esto sea de beneficio no solo para una lengua, sino para todas nuestras lenguas originarias que realmente merecen ser dignificadas y representadas por cada uno de nosotros. Muchas gracias. Escucho sus comentarios o preguntas si tienen. Muchas gracias a ti, compañera Candy, bastante detallado y creo que hay muchas cosas que pues también nosotros no lo vemos desde el ángulo que tú lo tienes, desde cómo lo planteaste. Pero bueno, vamos a abrir primero la participación y la compañera Pacha tiene la mano alzada y de ahí la compañera Sena. Adelante, Pacha. Sí, buenas noches, compañera. Buenas noches. Muy educativa su charla, me impresionó mucho y es verdad, porque cuando migramos no solo dejamos atrás nuestro territorio, sino también corremos el riesgo de que se quiebre ese vínculo con nuestra lengua, nuestra historia y nuestra forma de nombrar al mundo.
Y en Estados Unidos muchos niños y jóvenes indígenas crecen sin intérpretes, crecen sin libros en su idioma, sin maestros que hablen su lengua y al mismo tiempo se les exige adaptarse rápido al inglés para poder sobrevivir, se podría decir. En medio de todo eso, entonces, ¿dónde queda nuestra lengua? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos asegurar que los niños jóvenes y adultos indígenas que migran a Estados Unidos no pierdan su lengua materna? Y más cuando el sistema educativo no reconoce sus idiomas o no hay intérpretes ni materiales y se les exige adaptarse rápido al inglés. Sí, perdón, yo creo que esa es una tarea que si ya los niños están en Estados Unidos y sufren de pues de esta como obligatoriedad, ¿no? De aprender o de adaptarse a una lengua extranjera y cómo preservar, cómo tratar de, o cómo involucrar al niño y tal vez despertar su interés para preservar su lengua originaria. Yo creo que en ese caso, desde que en este caso, en ese contexto de habla inglesa, pues obviamente no se reconoce una lengua originaria en este caso de México, pues yo creo que ahí tendría la tarea sí tendría que ser desde el seno familiar. Creo que es como ya lo decíamos, es algo que surge, ¿no? Desde el amor, desde los sentimientos, desde las emociones, y creo que eso sí tendría que surgir desde el interés del padre, ¿no? Cuánto interés y cuánto amor tiene el padre hacia la lengua materna para poder tal vez no exigirle, pero sí incentivar, sí motivar al niño que tiene raíces indígenas y que esas raíces indígenas pueden servirle también incluso si estamos hablando de que el niño pueda hablar su lengua materna, en un futuro, más en esos contextos, ese es un legado y un tesoro que en esos espacios en Estados Unidos podría ser requerido como docente tal vez, ¿no? De la lengua náhuatl. Y si aunado a eso va toda la carga cultural, pues creo que en Estados Unidos requieren no solo de docentes en lengua náhuatl, sino en todas las lenguas originarias, y creo que eso podría ser como un incentivo para el niño, que él lleva algo más que lo distingue, que no está al alcance para los demás, para los ciudadanos en Estados Unidos, pero que los niños con origen indígena que viven en los Estados Unidos sí tienen esta posibilidad a través de sus padres de poder aprender, de poder reforzar si es que tienen este choque, ¿no? En este proceso de adaptación. Y quizás se va perdiendo esta lengua, pero creo que es concientizar y que los padres también estén firmes en el reconocimiento del valor de nuestras lenguas indígenas. Muchas gracias, compañera Pacha, y muchas gracias, compañera Candy. Adelante, compañera Sena. Bueno, saludos compañeros. Bueno, más que nada felicitarte, Candy, por todo, sobre todo tus padres, por tener este medio de poder ir en esas universidades, porque de experiencia propia puedo decir que yo sé que usted mencionó que sus padres son maestros y entonces eso es algo para mí, es un apoyo grande porque eh, podría yo decir que en cada estado, en cada comunidad son diferentes. Tan solo puedo hablar el estado de Guerrero, en la montaña alta de Guerrero es muy marginado y tanto la extrema pobreza, imagínate, más le mencionamos la extrema pobreza y la educación, eso ni se menciona, digamos.
pero felicito mucho de los apoyos que le han dado a sus padres y que también tuviste esa humildad de aprender de lo que tus padres te enseñaron, no dijiste, oh, mis papás son maestros, me voy a agarrar esta carrera, ¿por qué? Porque ya, ya no quiero hablar de esto, ¿no? Pero yo creo que esta parte, mi admiración, porque no todos hacen de esta manera de decir, y yo soy privilegiada, siento yo, de estar aquí. Yo sé que aquí algunos compañeros tienen estos privilegios de poder tener este nivel de educación y en realidad, pues yo soy su alumna, podría yo decir, porque yo, como yo mencioné en estos días que no salí del pueblo, sino que del mismo, pero usted mencionó de las comunidades, de cómo se iba a ver cómo enseñas a tu mamá las metodologías y todo eso, pues, y eso fue bonito porque le interesó cómo buscar la manera de enseñar, pero como lo dijo, van a los padres y les preguntan por qué está enseñando el idioma de nosotros. Y entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque en mi comunidad pasaba eso de que igual nosotros íbamos juntos con los niños que ya hablan español mejor. En mi colonia solo llega al cuarto año de primaria, teníamos que bajar a otro pueblo grande. Escuché que mencionó de caminar lejos, así éramos en otras comunidades, venían unos niños de 2 horas, tienen que levantar hasta 3 horas hacen para llegar en ese pueblo grande y tenemos un internado, no es internado, como albergue, le decimos nosotros en el pueblo para los niños que vienen de lejos. Entonces ahí nos reuníamos, comentábamos y así, pero muchas de las veces eso pasamos nosotros mismos, de la discriminación de los mismos niños que ya tienen, los hijos del maestro, podría decir, porque esa es una parte de donde casi siempre menciono a los compañeros, de que se burlan de nosotros, a veces con los pies descalzos o ropa rota, o no podíamos comunicarnos de el español, y eso era una dificultad, nos decían, ¿cómo ahora se conoce esa palabra bullying? Entonces, yo de una manera a mí me quedaba tímida, como no sabía cómo, y lo único que quería es golpear, golpear por defenderme, por no, y entonces era algo que tuvimos que pasar todo, y entonces ahí es donde cuando nosotros íbamos a la casa a quejar con los padres y esto nos hablaron y esto, entonces tienes que aprender, deja de estar hablando, entonces tienes que leer, aprender a hablar mejor el español para que no siga pasando. Entonces no solamente eso pasa, sino que escucho a algunos de los familiares que salieron de la ciudad, que algunos ya les cortaron el pelo porque si no van a tener piojos o porque ya tienen piojos, venían con piojos. Todas esas cosas es algo muy a lo que usted cuenta ahorita, a la parte de Guerrero. Entonces, para nosotros, en mi experiencia de los años, estoy hablando, ya no sé si siga pasando eso ahora, hoy en día, pero en los años atrás. Y entonces, uno sale de allá, ¿no? Llega aquí, llega en otro país, otra cultura. Entonces, lo que usted habló de los dialectos, cuando nos menciona los de dialectos en otro país, como que para ellos es como algo muy inferior, lo escuché. ¿Y qué es el función que hago en este caso? Quizás no quiero entrar un poco detalles del trabajo que hago. A veces me toca mucho negociar entre nuestros idiomas con los idiomas de inglés a español. Me ha costado muchísimo. Realmente, ¿por qué? Porque digo, no, no puedo aceptar este servicio si así me está ofreciendo y por qué el inglés español esta cantidad. Entonces yo no puedo. Es una de las partes de donde me considero como activista de derechos lingüísticos. ¿Por qué? Porque tengo porque si acepto eso, de lo que cuando nos dicen, porque es dialecto, vale. Lo siento, pero no. Así es que es donde uno se para como activista o como decir, no, en mi idioma
No es el mismo una interpretación o uno de los que me acabas de mencionar de inglés a español cuando lo traduces, digamos, no es lo mismo a esas traducciones de inglés a español a una lengua indígena, sin, corrígeme si yo estoy mal de esa parte. Entonces es donde uno da como ese valor de decirse, no, mi idioma, de parar firme de decir mi idioma no puede comparar lo mismo. ¿Por qué? Cuando nos preguntan por qué, porque en realidad tenemos que nosotros investigar y en este caso, la función que en mi trabajo es hacer es hacer entender a esta persona, hacer entender a mi comunidad y cómo es estas palabras técnicas cuando se mencionan en esos servicios que yo hago. Entonces, yo creo que es algo, una forma como por ejemplo, en este caso, tú que ya has ido. Yo sé que hace mucha falta que muchos estudiantes como hablantes que vayan a esas universidades o eso, de educar a otras personas que no o no entienden o no saben cómo es desde los variantes y cómo son nuestros pueblos en primer lugar, porque desconocen muchas palabras que nosotros manejamos en nuestros pueblos otra vez. Y entonces yo lo digo por ahora sí, es cuando nos enfocamos a lo de parte de la interpretación de lenguas indígenas. Ahí es donde y vi que mencionó muchos esos puntos que se tocan en esa parte. Entonces, y la de, por ejemplo, como ahorita está mencionando, hay aplicaciones, solo aplicaciones hoy en día de inteligencia artificial, podemos decir. A veces me pregunto, ¿eso podrá traducir en nuestros variantes? ¿Y qué tan efectivos es eso, digo yo? ¿Por qué? Porque en realidad eso no puede hacer como algo que nosotros mismos lo podemos o lo hacemos en nuestras variantes. Es algo de donde creo que ahí desconocen las personas que piensan que toda esa parte donde va a resolver, ver todo y entonces yo creo que es una manera ahorita como para decir y concretar, porque mencionó muchos puntos y que es muy importante cómo se tiene que capacitar a los maestras o maestros que se dedican específico en esto para poder educar, ya sea en comunidades, que estos talleres haya siempre para que crean estos, ya sea libros o de lo que mencionó. Entonces, yo de eso es mi admiración por todos estos estudiantes o estos profesionistas que han llegado y la verdad lo admiro y felicito a tus padres por todos estos medios que obtuviste de llegar y muchas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Muchas gracias a usted, compañera Zenaida, por sus aportaciones. Realmente yo admiro, como he dicho, admiro esa lucha que ustedes han tenido que hacer, pues ya desde hace muchos años y estando en ese país, pues sé que las adversidades también no, pues han sido muchas y fuertes. Entonces yo siempre he de admirar a los hermanos indígenas que han tenido ese valor y esa valentía de exponerse en esos espacios que muchas veces pues vamos tal vez no sin el conocimiento de la cultura y del idioma. Y pues sí, creo que lo que comentaba en cuestión a la inteligencia artificial, pues es como lo que nosotros vemos cuando queremos traducir del español al inglés y usamos el traductor en línea, pues vemos que no es, que tiene ideas equivocadas, en realidad no es lo que queremos comunicar. Siempre hace falta pues un intelecto humano para decir así se dice, la estructura es así, y también eso ocurre en la lengua náhuatl, ¿no? La inteligencia artificial, creo que ha habido gente que ha estado trabajando para insumos, para alimentar esta tecnología para que al final exista ese traductor, pero sí, creo que es de reconocer esos esfuerzos que cada quien hace y sin embargo sí, reconozco que uno como persona, como nativo, como ser pensante, pues sabe estructurar
obviamente mejor que una tecnología, ¿no? Que es a quien solo se le han dado pues insumos. Sin embargo, aplaudo, reconozco todos esos esfuerzos que han hecho los hermanos, los compañeros para trabajar en esta tecnología y las cuestiones de aplicaciones e inteligencia artificial y traductores. Muchas gracias también por sus palabras hacia mis padres. Reconozco que han sido mi ejemplo desde pequeña y pues bueno, pues aquí seguimos fortaleciendo también nuestra identidad en todo momento. Muchas gracias, compañera Candy. Muchas gracias, compañera Sena, por tu intervención. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Y a ver, no, nadie. Si no, pues eh, yo creo que justamente todas estas partes que se dieron en esta presentación da para mucho, da para hacer varios temas y detallarlos. Y yo siento que a pesar de que se hacen todos estos esfuerzos, estas propuestas, se podrían decir, regularmente tienden a tener muchas dificultades por una cuestión meramente política frente a un sistema que tiene muy definido sus objetivos y por un país, en este caso México, muy politizado, que así es casi en toda Latinoamérica. Para el Consejo de Pueblos Originarios el tema muchas veces salta más allá, porque sí reconocemos el trabajo de muchos lingüistas, el trabajo de muchos, pues ahora sí, educadores que se han dado a la tarea. Hablar de la implementación a partir de los 70, a finales de los 70 que se mencionaban, sí llegaron a las comunidades. Se han hablado de otros proyectos, por ejemplo, ahora hay universidades interculturales, en las normales, rurales, también hay carreras justamente para la educación bilingüe, y las universidades, incluso en la UAPJO, de ahí de Oaxaca. Sin embargo, nunca van a llegar con esa tarea real de implementarse. Y si llegan, son a cuentagotas con los recursos. Y en la dinámica de lucha para el Consejo de Pueblos Originarios se pretende más que nada siempre insistir en lo político en este caso. Necesitamos de alguna manera hacer algunas propuestas al Poder Legislativo para que realmente se destinen los recursos y que también exista una remuneración justa para aquellas y aquellos que están trabajando justamente en estos proyectos, en estos sistemas, de cómo se puede hacer una implementación real. Dificultades sí las tendremos, pero yo creo que muchas veces aquí nos hemos confundido entre algunas cuestiones de cuando decimos que hay variantes, que la comunidad de aquel lado no lo va a aceptar, podemos manejarlo como sinónimos, por ejemplo. No está peleado la comunidad, las comunidades indígenas no están peleados con el tema de la lengua. No debe de haber hegemonía, porque entonces estaríamos provocando el elitismo también. Y entonces si nosotros retrocedemos un tanto, hace rato estaba mencionando a lo largo y ancho de cómo se dio la castellanización, ahora sí que bajo incluso un lineamiento estricto legal para que todo se atendiera en español, pues hasta cierto punto podemos reconocer que hasta un europeo que por algún corto periodo gobernó México se dignó en aprender náhuatl. Pero volvemos a lo mismo, era justamente por cuestiones políticas, por tener la aceptación de las comunidades indígenas. Y bueno, pero por algo se empezó. Por eso insisto en la parte de que sí se tiene que impulsar un proyecto de ley, por lo menos para que se destine un recurso en específico y justamente en este diseño internacional de las lenguas indígenas. En eso sí nosotros tenemos que estar seguros y ponerlo de una manera enfática, un exhorto ahí hacia los representantes que de alguna manera están en la Cámara de Diputados, en este caso en el Estado mexicano, porque sí es necesario que realmente esto funcione de alguna manera desde el sistema, porque de nada va a servir
si hay lingüistas, aunque tengan toda la intención y todo el valor de hacerlo, pero si no tiene una remuneración, otra vez volvemos al mismo ciclo de marginación y de desplazamiento lingüístico. Y entonces eso de alguna manera es una violación grave a los derechos humanos, porque es nuestro derecho al final de cuentas hablar con nuestra propia lengua, nuestra lengua materna. Y creer que nada más para progresar es la lengua de ellos, entonces yo creo que sí están en una posición muy equivocada. Y eso lo vamos a seguir insistiendo en todos lados. Y no solamente es que el diseño venga de ellos, yo tuve el paso por ahí en el trabajo como instructor comunitario indígena, pues, bajo un programa que también maneja el gobierno mexicano, y entonces donde nosotros utilizábamos saberes comunitarios. Sí, está muy bien diseñado, pero la óptica sigue desde el ángulo, desde la perspectiva de la visión o del mundo occidental. No es desde la propuesta indígena. Y justamente lo que usted hace, compañera, pues esa es la parte de donde debe de partir. No es nada más proyectarlo, como que a mí se me ocurrió una ideita y desde un punto de vista teórico tiene que ser desde la práctica. Y entonces todos esos esquemas los tenemos que ir construyendo para que al final del diseño, pues podamos en un momento dado presentar un informe a la ONU que cuáles han sido los avances reales, cuáles han sido los efectos, qué es lo que realmente se implementó y que no solamente haya sido otra forma nada más de administrar la vida pública de un sector muy vulnerada y muy vulnerable todavía, que son el de los pueblos originarios. Por la parte del Consejo de Pueblos Originarios, insisto, esa es una tarea que nosotros vamos a seguir manteniendo, pero nos refuerza mucho esto porque ahí están los fundamentos para que no nos vuelvan a decir que, por ejemplo, hace rato la compañera Sen en su intervención decía que a veces sí es muy difícil hacer una interpretación y tener que triangularlo primero al español, cuando también nosotros podemos escoger en todo caso, yo hubiera, si fuera la necesidad, aprender mije e inglés, ¿por qué tuvo que ser español a fuerzas? Y por lo menos me hubieran enseñado a escribir y hablar bien el mije, no, eso lo vine a aprender aquí mejor en Nueva York. O sea, es una curiosidad, es algo muy paradójico, pero tenemos mucha tarea, tenemos muchas cuestiones todavía que analizar, pero también hay que recordar que el Consejo de Pueblos Originarios justamente es el espacio para construir este tipo de propuestas, que no caigamos nunca en el tema de que es que nosotros somos de este grupo, somos aquellos, no, aquí es el espacio justamente para construir consensos y a tener una propuesta generalizada que sí pueda avanzar sobre temas estrictos, sobre temas principalmente de las lenguas, porque sin la comunicación lingüística estamos perdidos. No es menospreciar las representaciones artísticas, danza, pintura y otras formas de expresión cultural, no. Pero si no contienen el lenguaje y no se le da la interpretación tal cual como nos lo heredaron nuestros ancestros, no tendría mucho caso. Entonces, yo creo que esa es la gran tarea y justamente nos da mucho gusto por eso, compañera Candy, justamente porque sí necesitamos estos fundamentos en el ámbito lingüístico. Así es que muchas gracias, compañeras y compañeros. ¿Alguien más quiere agregar algo? Si no, para darle paso al cierre. Sí, Ok, adelante, levanté compañera. la mano hace rato. Sí, solamente un comentario más de lo que acaba de mencionar el compañero Próspero. El consejo, esta es la tarea, como lo menciona. Es verdad, muchas de las veces yo sé que en cualquier momento te dirán esos consejos que no, en realidad aquí, como lo mencioné la vez pasada, de que aquí no tenemos como una oficina oficial de los consejos de los pueblos o un para pueblo, especialmente no. Muchas de las veces gritamos en medio de las calles, por estas plataformas, y no tenemos. Pero las personas que dicen que están con el pueblo tienen mejor oficina, tienen un espacio, ellos son los primeros que les llegan. ¿Por qué? Porque tienen ese privilegio de viajar y influencias de tener estos requisitos que necesita a una organización
que ahí es donde es nuestro obstáculo, nosotros. El obstáculo más fuerte que tiene el Consejo de los Pueblos Originarios, que queremos levantar la voz nosotros mismos, de decir, aquí estamos, para ver qué tan importancia le dan de verdad a las voces de los pueblos y la gente del pueblo. Como lo menciona el compañero hace rato, el ONU se ha declarado que este, que el otro, pero son estrategias para decir, "Ay, ya se habla de los pueblos, pero la verdad y las que estamos aquí fuera de nosotros, de nuestro país, sabemos que nada de lo que se habla, ya sea se puede, los políticos podrán mencionar, aquí están los pueblos y que ustedes ya no van a sufrir. Es mentira, porque en lo personal me ha tocado ir en centro, escuchar a un niño de 3 4 años viajando solo en una frontera. Y cuando yo pregunto, si en la pantalla menciona los primeros son los pueblos indígenas, pero en realidad los que estamos aquí vemos que no cambia nada, no cambia nada. A veces donde yo, como da coraje, como de decir, levantar más la voz y decir, ¿dónde están estos profesionistas? No los juzgo, obviamente, pero ¿dónde están los hermanos indígenas que por lo menos están, tienen que hablar, tienen que impulsar más para que se pueda abogar por nuestros derechos a los que estamos lejos? Anteriormente, nuestras familias igual decían, los tratos que han tenido, de donde se tienen que respaldar, pero a veces ni les dan cita o simplemente tienen que pagar las citas. Eso pasaba años atrás. ¿Por qué? Porque nadie hablaba de los pueblos, nadie. Poco a poco nosotros nos fuimos dando cuenta de que cómo estaba sucediendo. Y gracias a Dios, en lo personal, puedo estar cerca de donde cómo sufre un indígena, que cómo se viola sus derechos de un indígena. Es donde digo, ¿dónde están los que hablan por nosotros aquí, que no nos dejan nosotros pasar y de decir a la ciudad, ciudad, estamos aquí, está sucediendo? Y vienen otras personas que ni siquiera de verdad los tienen a los pueblos y hablan nombre de los pueblos y son los que les dan apoyo. Y ese es uno de los obstáculos más grandes y desafíos que hemos enfrentado como Consejo de los Pueblos Originarios y lamentablemente quizás un poco decepcionada. ¿Por qué? Veo cómo se habla y veo cómo los recursos que obtienen nuestros nombres en donde se pueda hablar por nosotros y es donde yo digo, que no nos dejan avanzar a nosotros de hablar por nosotros mismos y muy lamentable de lo que está pasando y yo creo que por eso es que estamos fuertes, aún todavía nos dicen, son cuatro nomás. Y ellos nomás, no, en realidad somos muchos. Cuando levantamos la voz y cuando hay personas como yo sé que en medio del camino se quedan algunos ahí, vengan aquí, les ofrecen quizás un trabajo del proyecto mismo que se habla en nombre del pueblo, digamos. Ya no hables, di lo que yo te tengo que decir. Ahí se queda. Eso donde nosotros ya no nos dejamos, aquí seguimos nosotros resistiendo más y que ojalá que en un futuro no muy lejano, digamos, que se pueda hacer algo por nuestro pueblo, por nuestra gente, de los que estamos de otro lado, de cómo se viola los derechos, cómo hoy en día se habla de deportación, cuentan a veces las personas que en México y vas a llegar y vas a recibir ayuda, pero eso es mentira. ¿Por qué lo digo? Porque escucho a un paisano que se fue y buscó ayuda, tuvieron que mandar dinero. Y entonces es donde yo digo, ¿por qué se menciona el nombre del pueblo en una pantalla cuando no es verdad? Bueno, eso es todo, compañero. Era eso lo que tengo que, que hablar. Y pues estos temas que ya que tocamos son extensos y sé que entra mucho de estos tipos de, de puntos. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera Sena. Pues si alguien más tiene algo que agregar, y si no, pues le pasamos la palabra a la compañera Candy para que despida esta sesión. ¿Alguien más? Si no, adelante, compañera Candy. Y bueno, pues
Agradecerles por haber asistido a esta reunión virtual que la hacemos, yo creo que todos los que conformamos este equipo, este grupo, y que pues yo doy gracias por haberme pues aceptado o invitado también a compartir un poco. Como ya lo hemos venido diciendo, esta es la semana para conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas, los pueblos originarios. Lo realiza el equipo, el Consejo de Pueblos Originarios. Los hermanos que están, en este caso, en Nueva York, han emprendido diversas acciones con la finalidad de honrar la memoria de nuestros ancestros, la riqueza cultural. Creo que los que participan en este equipo hacen o realizan estas acciones con toda la convicción, con toda la firmeza de que nuestros pueblos originarios tienen que ser dignificados, tienen que ser visibilizados, y por ello seguimos en lucha, seguimos en resistencia y queremos pues levantar la voz a través de estos medios, a través de estas reuniones virtuales, para que pues más hermanos se sumen a esta lucha y que realmente nuestras prácticas, nuestras costumbres y nuestros pueblos y toda su riqueza cultural pues sea siempre honrada, y también, como lo mencionan, las contribuciones que se van realizando o que cada hermano va realizando, que también sean reconocidos. Y entonces cerramos esta sesión y pues los invitamos para nuestros siguientes eventos, que en este caso pues el 9 de agosto que tenemos esta reunión. Pues esperemos que muchos hermanos se sumen, que seamos más cada vez, y pues creo que el equipo tiene toda la apertura para recibir todas las propuestas que los hermanos de pueblos originarios de diversas culturas puedan aportar. Pues muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro evento en Nueva York. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera Candy. Claro que sí, y el día de mañana estaremos ahí, lo pueden revisar ahorita en nuestras redes sociales. Va a haber una pequeña convivencia, van a estar algunas autoridades acompañándonos y por supuesto va a estar nuestra compañera Sara Monroy con su producción musical, va a estar la banda, la Sagrada Banda Alteza, que también siempre nos ha acompañado en los diferentes eventos, no solamente en los eventos que son fiestas, sino también en diferentes tipos de manifestaciones, sobre todo en exigencia de nuestros derechos. Pero bueno, mañana, para honrarnos a nosotros, honrar a nuestros ancestros, también es válido estar un poco también relajados con una pequeña ceremonia y por supuesto la fiesta. Muchas gracias.